Muy bien, vamos a seguir con la predicación expositiva a Efesios 4, ¿verdad? Estamos en la carta de Efesios, ya estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a ver desde el versículo 13 al 16. Ya Elisa ha leído el texto completo, ya sabemos de qué va, ¿verdad? Y hoy vamos a estar en la parte de Efesios, ¿verdad? 4 del 13 al 16. El sermón de hoy está titulado Edificándonos en amor. Edificándonos en amor, y dos palabras que vamos a ver: edificar, que en la iglesia, ¿verdad? Ya hemos visto que Pablo nos está hablando sobre edificación de la iglesia y esta vez nos está diciendo que en amor. Y ya sabemos que el amor es un atributo de Dios, ¿verdad? Es de su naturaleza. Y en la carta de Efesios, cuando habla del amor, habla de Cristo. Habla, sí, el amor entre hermanos, entre la iglesia, pero ese amor está basado en el amor de Cristo. Al estar unidos en Cristo, al Cristo ser amor, estamos unidos a Él y en su amor, y todos nosotros en amor. Así que vamos a leer Efesios 4:13. Alessandro, ¿puedes leernos Efesios 4:13 al 16? Del versículo 13 al 16. Vale, hasta ahí, gracias, Alessandro. Vamos a orar, vamos a entregar este momento. Señor, gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu carta a los Efesios, Señor, que nos tienes preparado un mensaje para la iglesia, Padre mío. Oh, Señor, ten control de mí, ten control de mi mente, Señor, de mi corazón, Padre mío, de mi boca, que pueda utilizar las palabras, Señor, sencillas para que puedan entender mis hermanos, Padre mío, pero que sean fieles a tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que prepares el corazón de mis hermanos por medio del Espíritu Santo para que reciban este alimento espiritual que es tu palabra, Señor, y podamos crecer todos juntos, edificándonos en amor, Señor, en la iglesia, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Efesios 4:13, edificados en amor. Ya sabemos que todo el libro de Efesios gira en torno a una idea principal. Eso lo tenemos que decir siempre. ¿Cuál es la idea principal de la carta de los Efesios? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. Esa es la idea principal. Y hoy vamos a ver tres argumentos. Del versículo 13 al 16 vamos a ver tres argumentos. Una que es la unidad de la fe, Otra que no debemos ser como niños, sino como hombres. Debemos ser hombres moralmente, hombres espiritualmente, hombres mentalmente, y debemos comportarnos como hombres, esto es, como personas maduras. Ya debemos dejar de ser bebés para comportarnos como hombres. Y el otro argumento y el final argumento será crecer todos juntos en la unidad de Cristo, crecer. Al crecer esto se está refiriendo, si está hablando de la madurez, crecer en madurez en la unidad en Cristo, ¿verdad? Ya hemos visto en los versículos anteriores del versículo 1 en Pablo, ¿verdad? Yo pues preso en el Señor, está hablando de la humildad, de la mansedumbre, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, unidos a Cristo, unidos al Espíritu Santo, unidos a Dios. Ya Pablo ha hablado todo esto, ¿verdad? Que ha repartido dones espirituales, que al subir él, ¿verdad? Vimos su exaltación, su humillación en la encarnación y su exaltación en la resurrección, ¿verdad? En su muerte y resurrección, que subió y llevó cautiva la cautividad. Esto es, que llevó a todos los que estaban presos en sus delitos y pecados, al liberarlos los llevó consigo, pero también destruyó al enemigo y se llevó las herramientas del enemigo, el pecado, la muerte, los destruyó y se lo llevó.
y los exhibió públicamente en la cruz, nos dice Pablo, ¿verdad? Los exhibió en la cruz públicamente porque Él ha vencido en gloria. Y al subir al cielo, al ser coronado en gloria, ya no esta vez con una corona de espinas, sino esta vez, ¿verdad?, en gloria. Esa gloria que yo tuve contigo, ahora dámela, ahora subo y tú me la das. Esa misma gloria que tuvo en la Trinidad en todos los tiempos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora se la ha vuelto a dar, ¿verdad?, al estar en el trono celestial junto al Padre. Y al tener toda autoridad y al tener toda gloria, repartió dones espirituales, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos dones? ¿Cuáles son? Pastores, maestros y evangelistas. Si te das cuenta, en Efesios 4 ya no dice profetas y apóstoles, sino que repartió a la iglesia pastores, maestros y evangelistas, ¿verdad? Eso repartido para que la iglesia sea edificada. Y Pablo, cuando dice sea edificada, dice dejarse edificar, para que vosotros se dejéis edificar por estas personas que son dones espirituales para la iglesia, pastores, maestros y evangelistas. Dejarse edificar en la iglesia, siendo la iglesia nosotros piedras vivas, unidas, creciendo en la piedra, en la roca que es Cristo, ¿verdad? Nosotros el cuerpo y Cristo la cabeza. Eso es lo que está diciendo. Y ha repartido a estos dones espirituales. Esto me lleva a mi primer punto. La unidad de la fe. La unidad de la fe. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, hermanos, en el sermón anterior ya vimos una clase magistral, como he estado explicando, una clase magistral que nos da Pablo sobre cristología. Y solamente nos da un pedacito de cristología, nos habla solamente del estado de humillación y del estado de exaltación. No nos habla de sus oficios, no nos habla de tantas cosas, de sus atributos de Jesús, no, solamente nos da un pedazo de la cristología, que es la humillación y la exaltación. Eso lo vimos en el sermón pasado, ¿verdad? Una clase magistral de cristología, donde conocimos los estados de Cristo, humillación y exaltación. Jesús fue exaltado en gloria, fue coronado en gloria. ¿En dónde? En los lugares celestiales, nos dice la palabra. Fue ahí donde, en los lugares celestiales, en el trono celestial, que fue coronado en gloria, fue exaltado. Otra vez los ángeles exaltaban en gloria al Hijo, pero esta vez ya no solamente en espíritu, sino con un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Un cuerpo de carne y hueso donde lleva las marcas en sus manos y en sus pies, ¿verdad? Lleva las marcas del sacrificio y las marcas de salvación, ¿verdad?, que hizo en la cruz, de su sacrificio en la cruz. Esa es la exaltación. Vivo, Cristo está vivo, ¿verdad? Gobernando todo el universo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin fue que Cristo subió a los cielos? Sí, de salvar, ¿verdad? De salvarnos a su pueblo, a sus escogidos, de salvarnos. Pero ¿con qué fin nos dice Efesios 4? Con el fin de perfeccionar a los santos, nos dice el Efesios 4, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, Cristo ha salvado a su cuerpo, a sus escogidos, a su pueblo, pero no solamente los salva, sino que los va a hacer crecer. Los va a hacer crecer, ¿verdad? Una edificación, la edificación va creciendo, va creciendo. ¿En qué? En la obra del ministerio, en la obra de la iglesia, en la obra de la iglesia. Cristo nos ha dado a nosotros, repartió dones, dice, herramientas necesarias para avanzar en la edificación de la iglesia. En este caso, ¿de qué iglesia? De la iglesia local, no solo de la universal, sino en la iglesia local. Las herramientas sirven para la iglesia local, en este caso la Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Todas estas herramientas que ya hemos estado viendo desde el capítulo 1, ¿verdad? Que fuimos escogidos, predestinados, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, amor, que somos humildes, ¿verdad? Que con mansedumbre hemos visto muchas cosas de las cuales hemos sido capacitados, pero no solamente nos ha capacitado y dado herramientas, sino que ha dado dones, ha repartido dones, al menos cada uno tiene un don, ¿verdad? Luego nos habla del don de los pastores, de maestros y de evangelistas. Nos ha dado todas estas herramientas y todos estos dones para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo,
de los santos, de su pueblo, de cada uno de vosotros, de cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros tiene una función que cumplir en la iglesia, ¿verdad? Nos dice que bien articulado debe cumplirse, nos dice la palabra, bien articulado, para cumplir con la vocación que fuiste llamado, ¿verdad? Vosotros fuiste llamado para un motivo, para ser parte de un cuerpo y para edificar, para crecer en ese cuerpo. Mientras más se van uniendo, más hermanos, cumplir la vocación con que fuiste llamados. Todo esto lo dicho en la unidad que es en Cristo. Todo en la unidad de Cristo. Y así empieza el versículo 13. Pablo nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, lleguemos a la unidad. Es lo que venimos diciendo desde un principio de este capítulo. La unidad, llegar a la unidad de la iglesia, que toda la iglesia sea unida y que toda la iglesia en esa unidad lleguen a la misma fe, a la misma medida, llegar a la misma unidad de la fe. Es verdad que todos tenemos una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautismo. Creemos en un solo, el evangelio, en una sola verdad que es el evangelio. Pero claro, el Señor nos dice, orad para que vuestra fe crezca también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es una sola fe o...? Sí, tenemos una sola fe, pero nuestra fe va creciendo, se va estableciendo, se va fortaleciendo cada día. Por eso hay hermanos que se atrasan, hermanos que salen de la iglesia porque no fortalecen su fe. Se apartan de la fe porque no han fortalecido, a pesar o no conocen las herramientas, ¿verdad? O no las utilizan. Y es así que se van apartando de la fe. Tenemos una sola fe, un mismo Señor y un bautismo. Hermanos, Pablo nos dijo que debemos ser solícitos en guardar la unidad de la fe. ¿Te das cuenta? El fortalecer la fe es guardarla con celo, con un celo santo. Guardar la unidad del Espíritu en la iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos da esa fe el día de nuestra conversión. Ya la tenemos. Hemos sido llamados, ¿verdad? Hemos sido llamados a esta vocación. Pero Pablo nos dice, es verdad que el Espíritu Santo nos ha dado esa fe, pero Pablo nos dice que todos lleguemos a la unidad de la fe. Utiliza la palabra todos. No dice, Elisa, tú debes llegar a la unidad de la fe. Ana, Pepe, José o los críos, no dice sus nombres. Él dice todos. No es que sea individual y tú crezcas en la fe solo. No, dice que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, todos juntos, en la misma unidad debemos llegar. Todos juntos en la misma fe que hemos creído. Todos hemos creído en la misma fe, en las mismas convicciones. Tenemos la misma identidad, la misma vocación por la cual fuimos llamados. Ahora, debemos guardarla y debemos ser fiel al llamamiento. Debemos ser fieles a ese llamamiento de servir. ¿Cómo guardas esa fe entre los hermanos? Sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Haces que crezca tu fe sirviendo en la iglesia porque estás poniendo tus dones al servicio de la iglesia. Tu don, ¿verdad? No va a servir afuera del mundo. En el mundo no va a servir. En el mundo lo que sirve es la evangelización, la predicación de la palabra. Tu don afuera no va a servir. Tu don sirve en la iglesia entre los hermanos. Tu don de misericordia, tu don de dar. Si ves al hermano necesitado, das al hermano, ¿verdad? Así que debemos parar un momento y servir en la iglesia. ¿Para qué? Con miras para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, para poder llegar todos juntos en este trabajo, en esta meta, a la misma fe que fuimos llamados, con el fin de ser edificado en la iglesia, es necesario que todos trabajemos en una misma dirección. Que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestros ojos estén posicionados en una sola dirección, en una sola meta. Pablo nos está diciendo que lleguemos
a esa dirección, a esa meta, que es la unidad en Cristo de toda la iglesia. Hermanos, no hay lugar en este trabajo espiritual y material en la iglesia para los domingueros. Los domingueros no pueden llegar junto con los hermanos a la unidad de la fe. Hermanos que solo vienen para cumplir, para ser vistos, sin ningún compromiso en la iglesia y en especial con Dios. Estos hermanos terminan tropezando tarde o temprano. Estos hermanos que no tienen la misma fe que tú terminarán siendo tropezados o saliendo de la iglesia, ¿verdad? Porque el que realmente ha sido llamado por el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar y utilizar sus dones en la iglesia y va a comenzar a crecer en la iglesia. Aquel que ha sido sentado o está siendo llevado en un proceso de nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento puede ser en un instante como puede ser un proceso, no lo sabemos, ¿verdad? Pero no hay lugar para un dominguero que lleva 30 años en una iglesia. Esta persona que no utiliza sus dones para el crecimiento de la iglesia, pues debería, ¿verdad?, él mismo escudriñar su corazón y saber por qué no está creciendo junto con los hermanos. ¿Cómo estás tú, hermano? Yo pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu compromiso con Dios y con la iglesia? No solamente es compromiso con la iglesia, tu compromiso con Dios. Hermana, cada uno debe examinar su corazón. Tú debes examinar tu corazón, debes examinar tu compromiso con Dios y tu compromiso con la iglesia. Hermanos, ¿cómo podemos llegar todos juntos a la unidad de la fe? Si hay algunos hermanos que van atrasados, que van rezagados, o sin el deseo y el compromiso de poner sus manos en la obra de Dios, ¿cómo podemos llegar a esa unidad de la fe? Hermanos, es precisamente la unidad lo que se promueve con todos, que se promueve cuando todos están ocupados en los asuntos de la iglesia, cuando todos estamos trabajando en la iglesia y cuando los miembros se dedican a hacer el servicio para el cual el Señor los ha equipado con todas estas herramientas y dones. Es ahí cuando la iglesia crece en unidad y en la plenitud de Cristo, trabajando y utilizando las herramientas por las cuales han sido preparados. Y para eso Dios ha puesto maestros, pastores, evangelistas, para equipar a la iglesia, para esta carrera, ¿verdad? Para que vayan edificando la iglesia. Estar ocupados en la obra nos lleva a la unidad como iglesia en una misma fe. Pero Pablo también nos dice que lleguemos a esa misma unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? No solamente es trabajar en la iglesia, que debes hacerlo, sino también llegar al conocimiento del Hijo de Dios. No está diciendo al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de Jesús, al conocimiento de Cristo, no. Está diciendo al conocimiento del Hijo de Dios. Está utilizando a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, que lleguemos a conocer al Hijo. ¿Te das cuenta? Ya sabemos quién es Cristo. Pablo ya sabe quién es Cristo. Los hermanos de Efesios saben quién es Jesús. Ahora está diciendo que conozcamos desde el Hijo hasta Jesús. ¿Quién es el Hijo? La segunda persona. ¿Quién es el que se encarnó y el que se entregó en la cruz? Hay que darnos cuenta que en este caso no dice Cristo, no dice Jesús u otro nombre, no. Pablo, al hablar en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, del Dios eterno que es Jesús, Pablo nos está diciendo que al llegar todos juntos a la unidad de la fe, tenemos una madurez espiritual. Cuando todos llegamos a esa unidad y vamos creciendo en una madurez espiritual mayor que cuando empezamos al principio, en tu nuevo nacimiento, en tu conversión, cuando empezaste esta carrera, este camino, el día de tu conversión. Esta madurez espiritual nos lleva a conocer quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús, qué es el Evangelio y sobre todo conocer el corazón y la voluntad del Hijo de Dios, de Jesús. Si tú has nacido de nuevo, tienes que llegar a conocer el corazón de Jesús y sobre todo su voluntad. Y recordemos que la voluntad de Cristo es la misma voluntad que del Padre y que del Hijo y el Espíritu, porque son un solo Dios. ¿Podemos llegar a conocer al Hijo? ¿Podemos llegar a conocer su corazón? ¿Podemos llegar a conocer cuál es la voluntad del Hijo?
Primero recordemos Efesios 1:17, si lo puedes poner, Elisa, Efesios 1:17, 18. Al 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te das cuenta? ¿Estás leyendo? Para que nos dé revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Quién nos equipa en el conocimiento del Hijo? El Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo, tienes las herramientas. Dios, el Espíritu Santo te ha dado sabiduría, te ha dado inteligencia y revelación del conocimiento. La pregunta es, ¿podemos llegar a conocer al Hijo, su voluntad, su corazón? Sí, porque el Espíritu Santo te ha equipado en la revelación del conocimiento del Hijo. El Espíritu Santo te ha equipado. Otra cosa es que no muevas un dedo, como hablábamos de los domingueros, que no abras la Biblia, que no vengas a los estudios bíblicos, que no participes en la Santa Cena, que no participes en la oración congregacional, que no participes en la predicación de la palabra. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a estar revelando el conocimiento del Hijo si no vienes a la iglesia? Si no te rozas con los hermanos codo a codo. Hemos sido equipados con herramientas espirituales, como la sabiduría, la inteligencia, la revelación, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Podemos llegar a conocer la voluntad de Dios. Para empezar, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que tú vengas a los pies de Cristo. Esa era la primera voluntad, en tu nuevo nacimiento. Ahí empiezas a conocer el amor de Cristo que ha tenido, ¿verdad? El amor que ha tenido el Padre en Cristo por ti. Llevarte a los pies de Cristo, salvarte. Podemos llegar, otra vez yo pregunto, ¿podemos llegar al conocimiento, ¿verdad? De la voluntad, de su corazón, del Hijo? Sí, todos podemos llegar unidos en el mismo espíritu. En el mismo espíritu, y cuando me refiero no a nuestro espíritu, sino en el Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo, quien nos va a revelar quién es el Hijo, cuál es su corazón, cuál es su voluntad, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dio la conversión, ¿verdad? Nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha capacitado espiritualmente. Podemos llegar solícitos a la misma unidad de la fe. Podemos llegar a conocer al Hijo de Dios, conocer su corazón y conocer su voluntad. Pablo nos dice en el verso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a llegar, porque nos está diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios, vas a llegar a conocerlo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al leer este verso, nos preguntamos, ¿podemos llegar a ser un varón perfecto? ¿Te has preguntado tú alguna vez, ¿puedo ser perfecto? ¿Soy perfecto? ¿Puedes hacerlo? Entiendo que un varón perfecto, cuando lees naturalmente, entendemos que un varón perfecto nadie puede llegar a serlo. Tú, ni yo, ni nadie que haya nacido de una mujer que no sea Cristo, puede llegar a ser un varón perfecto. En el sentido explícito de la palabra. ¿Qué significa perfecto? Que posee todas las cualidades requeridas sin tener ningún defecto. No, eso es solo Cristo. Pero ningún ser humano aparte de Cristo puede llegar a ser perfecto. Nadie es perfecto, solo Jesús. Solo Él es perfecto. Aquí todos somos pecadores, ¿verdad? Como Pablo también dice que fue pecador. Pablo nos responde a nosotros. Él dice, si yo soy judío de nacimiento, fariseo de fariseo, ¿verdad? Era un sacerdote de la ley, él conocía la ley, ¿verdad? Él le ganaba a todos los fariseos, el más santo, el más celoso, perseguidor de la iglesia, y él nos responde en Filipenses 3:12, Elisa. Filipenses 3:12, ¿lo puedes leer, Ana? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que lo sigo por ver si logro así aquello por lo cual tú también has sido. Hermana, yo mismo no tengo nada de alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, pues sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Gracias. ¿Y qué dice? Ni que ya sea perfecto. Pablo sabe, él sabía que nunca iba a poder ser perfecto, pero ¿qué nos dice? Procuro alcanzarlo en un futuro. ¿Verdad? Se acerca su muerte, pero él está diciendo que procuro alcanzarlo. ¿Qué nos está diciendo Pablo entonces? Hermanos,
nunca, al menos en esta vida, podremos alcanzar la perfección entre nosotros. Nunca vamos a poder ser perfectos. Siempre va a estar el pecado en nosotros, los deseos de pecar en nosotros, ¿verdad? Nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos intentar ser cristianos, de verdad, ¿verdad? Podemos ser cristianos bajo la palabra de Dios, siguiendo ese camino angosto que Dios nos habla tanto, siguiendo esa senda, ¿verdad?, de santidad. Sí podemos serlo. Caminar según la palabra de Dios y sus mandatos. Podemos llegar a ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, en nuestra imperfección podemos llegar a ser un hombre, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos, si David lo fue un hombre conforme, a pesar de sus pecados lo fue, un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros también podemos llegarlo. Podemos intentarlo como nos está diciendo Pablo, que lo intenta. Para ello Pablo dice que nos despojemos de todo eso que él llama basura, ¿verdad? Él dice, yo todo lo que entendí, todo lo que sabía lo tengo por basura. Primero que tenemos que despojarnos de todo eso, tenerlo por basura. Si te distrae alguna vocación que tengas, que has adquirido en el mundo, ¿verdad? Quítalo. Si te estorba, quítalo. Tienes que seguir la vocación por la que fuiste llamados. Pablo desechó todo eso y siguió a Cristo. Hermanos, ¿qué te distrae en tu vida? ¿Qué te distrae en tu vida? ¿Qué te aparta de Dios y de la iglesia? ¿Qué te aparta de la obra en la que te ha puesto el Señor? ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que te aparta? Hermanos, es hora primero ¿de qué? De mortificar el pecado. Es lo primero que te distrae, el pecado. No puede decir que tú no pecas porque si no eres un mentiroso y has pecado. Todos tenemos el deseo de pecar y Satanás sabe cuál es tu punto débil. El alcohol, las drogas, las mujeres, el vicio, el juego, X. Tú vienes del mundo. O has tenido alguna distracción en el mundo. Satanás sabe cómo tentarte con estas distracciones. Así que el primer paso es mortificar los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestro antiguo hombre, ¿verdad? Del pecado que habita en nosotros. Segundo, debes despojar toda distracción que nos aparta de Dios. Porque a pesar que has nacido de nuevo, puedes seguir con algunas distracciones, ¿verdad? De repente te gustan las series de películas, como a mí. Pero claro, si esas series te aparta de la lectura de la Biblia, del estudio de la palabra, aparta las series. Búscale un tiempo primero a la palabra de Dios y lo que sobra a las series, no al revés. No las series y lo que sobra a Dios, no. Hay tiempo para todos. Son 7 días a la semana y hay tiempo para todos. Si es verdad, hay que darle al César lo que es del César. Si tú trabajas, si tú estudias, si tienes que darle, ¿verdad? Vives en el mundo porque Dios dice que vamos a estar en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que seguir en los estudios, hay que seguir en el trabajo, hay que seguir pagando impuestos al César, hay que darle lo de César. Pero también nos dice, esta es una obligación, es un deber, ¿verdad? De darle a Dios lo que es de Dios, su tiempo. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. La semana tiene 7 días, 7 días. Y yo solamente os pido que vengan 1 o 2 horas los jueves para estudio bíblico. Yo, como persona les digo, venid los jueves al estudio bíblico. Pero Dios os pide que vengan, y no os pide como por favor si quieres, sino que debes venir los domingos a la predicación de la palabra. No es negociable. No es negociable faltar al culto, al sermón. No. ¿Qué celebramos los domingos? Fiesta, feriado. Es domingo, no, nadie trabaja. Yo trabajo esta noche. Nadie trabaja. No, celebramos la resurrección de Cristo. Cada domingo que venimos a escuchar la palabra de Dios, recordamos que un domingo resucitó Cristo. Y gracias a esa resurrección predicamos el Evangelio con toda autoridad, dice el Señor. Id y predicar el Evangelio. Los domingos de resurrección nos juntamos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el Evangelio. Dios reclama su día domingo, te reclama su día de fiesta, de descanso, para que vengas a escuchar en el culto, en el sermón, ¿verdad? Un sermón congregacional, unidos en una sola iglesia, la palabra de Dios, para que escuche la palabra de Dios.
Es aquí donde nos alimentamos juntos en la misma unidad del Espíritu. Hermanos, que es difícil aún más cuando tienes el listón muy alto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El listón es alto, a la plenitud de Cristo el conocimiento. El listón es alto, a la medida de la plenitud de Cristo. Demasiado alto, pero se intenta cada día. De gracia en gracia lo intentamos. Pablo lo intentaba por la gracia. Hermanos, ten algo por seguro, que llegaremos a hacerlo. Vamos a llegar a ser perfectos. El día que Cristo regrese por su amada esposa, ese día seremos transformados de gloria en gloria y llegaremos a ser perfectos para siempre con Cristo en la eternidad. O al menos que te halle la muerte y te vayas con el Padre, que te vayas con Cristo. Llegarás también a ser perfecto ese día. Llegarás a ser perfecto en gloria. Pero no una gloria como el Padre y como el Hijo, no. Un cuerpo, ¿verdad? Llegaremos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Hermanos, no te desamines en este camino. No te desanimes. A veces el camino es largo. A veces el camino es largo. No te desanimes. Entiendo yo que la vida no es fácil. La vida no es fácil. Tiene sus problemas, sus dificultades, sus aflicciones. Está llena de aflicciones. Pero es mejor pasar todas estas aflicciones y todos estos problemas en la mano de Dios que pasarlas sin estar en la mano de Dios. A veces nos apartamos de la iglesia por las aflicciones, nos apartamos de Dios y es peor. Es mejor pasar estas aflicciones en la mano de Dios, con la ayuda de Dios. Así que levántate y ven a la casa de Dios. Vive el evangelio cada día y sobre todo con tu familia los domingos, tu familia en Cristo Jesús. Tu familia que puede ayudarte, que puede guiarte, que puede animarte, la iglesia. Es posible lograr un excelente crecimiento en madurez por medio del esfuerzo humano. Tú puedes llegar a una madurez en la iglesia por tus propios esfuerzos, ¿sí? Puedes ir, tú cada domingo, cada día lees una devocional, estás en oración, tú puedes llegar a esa madurez espiritual apartado de la iglesia. Pero aquí Pablo nos está diciendo que debemos llegar todos juntos, unidos, uno con uno. ¿Por qué debemos mantenernos firmes en la unidad de la fe y del conocimiento, llegando a una madurez en nuestra vida espiritual y conocer el corazón y la voluntad del Hijo? ¿Con qué fin? ¿Por qué nos está diciendo todo esto Pablo? ¿Tiene algún fin? Sí. Esto me lleva a mi segundo encabezado. No como niños, nos dice Pablo, como hombres. Debemos llegar a madurez no como niños, sino como hombres. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Nueva Traducción Viviente, Elisa, si lo pones, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Un poquito más claro, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente. Uno de los fines es no ser como niños. Pablo nos está diciendo que lleguemos a esta unidad todos juntos para yo no ser como niños inmaduros que toman una decisión hoy y mañana otra. La cambian a una diferente, a una distinta. Si estás en esta carrera de la vida cristiana, debes tener tu meta una sola dirección, una sola identidad y creer solo eso. Estar fijado en esa dirección. Tu meta debe ser esa dirección. Fijando tu mirada, fijando tu mente para llegar a esta meta que es tu prioridad. Cuando uno es niño, se necesita de la ayuda de los padres, ¿verdad? Ustedes, los que han tenido hijos, los niños necesitan de la ayuda de los padres, ¿verdad? Cuando van a querer leche, cuando tienen hambre, te piden leche cada 3 horas. Tú tienes que levantarte, darle la leche. Necesitan de ayuda a los niños. Necesitan ser dirigidos, ¿verdad? Y es verdad, la iglesia está conformada por niños. Cuando venimos al nuevo nacimiento somos como bebés. Necesitamos del pastor que nos guíe, que nos dirija, que nos cuide. Y ese es el deber del pastor, cuidar de los bebés, de los recién nacidos,
de los hermanos que han venido recién a la iglesia y han nacido y están comprendiendo el evangelio. Pero no es el deber principal del pastor solamente eso. Hay hermanos maduros a las cuales el pastor tiene que guiar y capacitar con herramientas para que ellos sigan creciendo solos. Yo no debo darte el crecimiento. El pastor no debe darte el crecimiento espiritual. El pastor debe capacitarte, enseñándote a utilizar las herramientas que el Espíritu Santo te ha dado y decirte, de esta forma tienes que utilizarlo. Yo voy a guiarte, voy a cuidarte, pero para que utilice las herramientas, las bendiciones y los dones que el Espíritu Santo, que Cristo te ha dado. Ese es el fin del pastor, ese es el fin del maestro que Dios ha puesto en las iglesias, para capacitar a los hermanos y sepan utilizar las herramientas y dejen de ser bebés espirituales, inmaduros. Primera de Corintios 14 nos dice, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar. ¿Te das cuenta a qué se está refiriendo Pablo? En el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No debemos ser como niños en nuestra forma de pensar, inmaduros. El Espíritu Santo nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, ha transformado nuestra mente, la cual nos lleva poco a poco a la madurez mental. Nos va a llevar a madurar mentalmente. También nos dirigimos poco a poco a la madurez moral. No solamente es la mental, sino la moral, que son nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras acciones. Hemos nacido de nuevo. Para nosotros, lo que hacía nuestro viejo hombre ha muerto con él. Pablo nos dice en el verso de 1 Corintios, sed como niños, pero para la malicia, que nuestros actos no sean con malicia, sin no hacer la maldad, sino hacer lo bueno, ¿verdad? Dios nos ha dado buenas obras para hacer en Cristo Jesús. También debemos madurar en nuestro crecimiento espiritual. No solamente es la mental, no solamente es la moral en nuestros actos, sino también un crecimiento espiritual en la palabra. No debemos ser como niños, debemos crecer en la palabra. Los niños beben leche. Pedro nos dice que deseemos la leche espiritual, pero una vez que hemos crecido debemos avanzar en lo sólido. Debemos dejar la leche y avanzar en lo sólido. Hebreos 5:12 nos dice, Hebreos 5 del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. A esto nos lleva la madurez espiritual, comer lo sólido, tener ejercitados los sentidos, discernimiento del bien y del mal, conocer la palabra de justicia, que es toda la palabra de Dios. Hermanos, nuestro crecimiento en la iglesia, con las bendiciones espirituales, tales como la sabiduría, la inteligencia y las herramientas dadas a los cristianos, también llamadas los medios de gracia, han escuchado la oración, la predicación, tu devocional, en las escrituras, escudriñándolas con paciencia, debe llevarnos a una madurez mental, moral y sobre todo espiritual. Si no, seguirá siendo un niño, llevado, dice, de un lado a otro como un barco sin rumbo, un barco sin timón, dejándose arrastrar por las olas, sin rumbo y sin dirección. Así serás. Ya lo hemos visto. Vemos hermanos que están en una situación similar. Cuando me refiero a hermanos, puede ser una hermana o un hermano varón. Vemos en nuestra vida cristiana, hemos visto cómo pasa eso con hermanos y de repente hemos vivido eso también nosotros. Los apóstoles luchaban contra las doctrinas heréticas. En 1 Corintios 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe o vuestra fe. Se nos advierte que no debemos creer en los falsos evangelios. Si somos llevados por doquier, nos dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, no nos dejará llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles para que perezcan en la verdad. Nos está advirtiendo aquí Pablo
de que al ser niños inmaduros, entran hermanos con falsas doctrinas y podemos ser llevados por estas falsas doctrinas. En Gálatas, nos advierte en Gálatas 1:8 al 19, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al falso maestro o al que escucha? A los dos. Si tú das oídos a estos falsos maestros, si te dejas llevar para un lado con esto, seas anatema, te está diciendo. Hermanos, tengamos como personas maduras, ¿verdad? Tengamos como personas maduras en la fe, siempre alertas nuestros sentidos, ejercitemos nuestros sentidos, muy agudos, porque el enemigo siempre está intentando torcer la palabra y tentarnos para que caigas en las artimañas de las garras y en el error, para que caigas en sus artimañas, en sus garras y en el error. No te dejes engañar. El enemigo te dará siempre gato por liebre o por conejo, como quieran decirlo. Siempre te va a engañar. Empecemos a dejar la leche, que si es necesaria en su momento, cuando recién has nacido y necesitas de ella, ¿verdad? Como dije, la leche cada 3 horas, en cada momento. Eso es lo que necesita un bebé cada 3 horas, su leche. No dejará de llorar hasta que tenga su leche. Primera de Pedro 2, versículo 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual nos enseña qué es la salvación. En nuestro nuevo nacimiento recibimos qué es el evangelio y los primeros pasos. Pero claro, ahora Pablo nos está diciendo que avancemos en la madurez, en lo sólido. Desead la leche como niños, pero es imposible quedarse como un bebé, como un niño. Las personas crecen, tanto mental, en cuerpo crecemos. Su sistema alimenticio cambia, ya es tolerante a lo sólido. Y ahora, sin darte cuenta, quieres bocadillos de chorizo. Dejas la leche, ahora comes bocadillos. Lo mismo es la palabra. Un nuevo cristiano quiere comerse toda la Biblia y sus doctrinas. Por eso Dios repartió dones como pastores, maestros. ¿Para qué? Para guiar, dirigir, cuidar y ayudar a estos bebés que recién han nacido para que puedan crecer, a enseñarte cómo ser parte el pan, cómo se come el pan y con qué herramientas debes partir el pan. Eso te está enseñando un pastor y un maestro a estos niños. ¿Te das cuenta que ya no eres un bebé? ¿Te das cuenta que aún no dices agugú? Ya has crecido, ¿verdad? Aquí tenemos personas de diferentes edades. Tenemos niños y tenemos adultos. Pero todos están aprendiendo, todos están creciendo de una forma diferente, a una velocidad diferente según su crecimiento. Los niños están creciendo según su edad, los adultos crecemos según nuestra edad. Pero todos estamos recibiendo la misma comida espiritual, tanto ellos como niños, como vosotros. Estamos aquí juntos. Aunque ellos estén bebiendo leche, aunque ellos no comprendan lo que estamos diciendo ahora, están expuestos al sermón y van a crecer junto con nosotros. El Espíritu Santo les dará, según su medida, su conocimiento. A pesar que es el mismo sermón para todos, para los niños y para los adultos, el Espíritu Santo les dará a entender a cada uno según su conocimiento. Así que los niños reciben del mismo sermón y es importante que los niños estén presentes recibiendo el mismo sermón, escuchándolo junto a los adultos. Debemos crecer, como dije, mentalmente, moralmente y espiritualmente. Esto me lleva a mi tercer y último encabezado. Crecer todos juntos en la unidad de Cristo. Crecer todos juntos en la unidad de Cristo. Ya no como bebés, como adultos. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, hay una forma de no ser inmaduros. Hay una forma de no ser inmaduros y caer en las artimañas del enemigo. Y es crecer. Es crecer.
Sí, hermanos, crecer. Pero no crecer de cualquier manera. La Biblia nos enseña cómo debemos crecer. La misma Biblia nos dice cómo debemos crecer. Y dice que se crece siguiendo la verdad en amor. Esa es la forma en que crecemos, siguiendo la verdad en amor. ¿Y qué dice? Crezcamos, siguiendo la verdad en amor. Primero nos dice siguiendo la verdad. No solo es aprender la verdad, porque venimos a la iglesia a aprender cuál es la verdad, cuál es el evangelio. Porque todos nacemos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente. El Espíritu Santo nos saca de esa condición y nos enseña la verdad. Aprendemos cuál es la verdad por el Espíritu Santo. Ahora mismo estamos aprendiendo la verdad en Efesios, pero el texto no dice solamente que aprendamos, sino que dice que siguiendo la verdad. Así que no solamente debes aprender la verdad, sino que debes seguir la verdad. Debes seguir la verdad. Hermanos, ¿quién es la verdad? Para poder seguirla. Porque yo sé que es una cosa, puedo aprender de esto, pero seguir la verdad, ¿cómo sigo yo una verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y nosotros seguimos su camino. Él nos enseña cuál es su verdad y nosotros seguimos su verdad. ¿Te das cuenta? Lo que nos está diciendo Pablo, que Jesucristo por medio del Espíritu Santo nos va a enseñar qué es la verdad y nosotros seguimos su verdad. Nosotros sabemos qué es el Evangelio y seguimos el Evangelio, su palabra, porque como dice la carta a los hebreos, el Padre ahora nos habla por medio del Hijo. Seguimos al Hijo. Jesús es el único camino y la verdad. Él es la verdad. Él nos enseña la verdad. Nosotros conocemos que Él es la verdad. Aprendemos su verdad y seguimos su verdad como nos dice Pablo. En Juan capítulo 14 al 6, Elisa, ¿lo lees? Juan 8:12, Pepe, ¿puedes leerlo? ¿Lo tienes aquí? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te das cuenta en los dos versos. Nadie viene venir al Padre si no es por mí. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue ¿en qué? En la verdad, nos está diciendo Pablo. En la verdad. En la verdad. ¿Te das cuenta? Conocer y seguir la verdad que es Cristo. Pero no solo nos dice seguir, sino nos dice en amor. Seguir la verdad en amor. Jesús, así como es verdad, Jesús es amor. Esa es su naturaleza, esas son sus atributos. Él es verdad y Él es amor. Al estar nosotros unidos a Cristo, somos parte de su verdad, somos parte de su amor, nos comunica su amor, aprendemos su amor y seguimos su verdad, seguimos su amor. Y como nuevas criaturas que somos, en ese amor, y ahora nosotros brindamos amor. ¿Te das cuenta? Conocemos, seguimos y ahora brindamos amor en la iglesia, en la unidad de la iglesia, que es lo que nos viene diciendo Pablo. Seguimos a nuestro Señor en amor. Al seguir esta verdad en amor, hace que crezcamos cada uno de nosotros en madurez. Sino que seguimos la verdad, dice, en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, nos dice Pablo. Crecemos en la madurez porque es Cristo la cabeza de la iglesia, en quien nosotros somos guiados, quien nos enseña la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, el cuerpo es la iglesia, nosotros, cada uno de vosotros. Como un solo cuerpo de Cristo, aprendemos, seguimos y crecemos, tanto en espiritual, en lo mental y en lo moral, que son nuestros actos. Una vez que empezamos a crecer, dejamos de ser niños espirituales, bebés espirituales. Nos vamos pareciendo más y más a Cristo, como un espejo nos dice, ¿verdad? Nos vemos en un espejo a Cristo. La gente empieza a ver el cambio.
el milagro y junto a tu evangelización, recuerda que ha dado evangelistas, junto a tu evangelización, la gente ya no solo te ve a ti, sino ve reflejado a Cristo. Y no solo a ti, sino en la iglesia también. Hermanos, como iglesia debemos crecer. Es verdad, Pablo nos está diciendo que tú estás creciendo, pero Pablo también nos está diciendo que ese crecimiento es todos juntos, todos unidos en la iglesia. Como iglesia debemos crecer juntos. Tenemos los estudios bíblicos, tenemos la oración, tenemos la predicación, los de los domingos. Empezamos el estudio de Gálatas, empezaremos con el discipulado para niños, donde serán un poco más dinámico para ellos respecto a su edad, ¿verdad? Para que sean expuestos al Evangelio. Son expuestos a los sermones los domingos junto a los adultos. Haremos discipulados para adultos, daremos clases de cristología, tenemos muchas cosas por hacer, pero todos juntos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto hasta este momento? Lo responde Pablo en el versículo 16. Papá, ¿tú puedes leer el versículo 16? ¿Lo tienes ahí? De que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, todas las cosas que se ayudan mutuamente, edificándose el amor. En amor. Hermanos, dice, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos trabajamos juntos por el bienestar y beneficio de la iglesia y de cada uno de los hermanos, donde Dios nos ha puesto en esta iglesia. A pesar de los defectos de cada uno de los hermanos, trabajamos en amor, nos edificamos en amor, crecemos en amor. Todos bien concertados, bien conectados, unidos en el amor, nos ayudamos mutuamente, según los dones y los talentos que Cristo ha repartido a cada uno de los hermanos, a cada uno de vosotros en la iglesia. Hermanos, crecemos cimentados en la roca. Somos edificados en la piedra angular y nada ni nadie nos moverá de esta roca que es Cristo Jesús. Nosotros somos piedras vivas, edificadas por Dios en la roca que es Cristo, en la roca que es Dios, para mostrar al mundo su gloria y poder y amor y misericordia para con su pueblo, para con nosotros. Hermanos, qué glorioso es todo esto, qué glorioso es todo esto. Todo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, como individuos, el amor de su Hijo Jesús para cada uno de nosotros. Hermanos, Dios edifica su iglesia con nosotros y lo hace con y en amor. Cuando todas las partes individuales, los miembros, cada uno de vosotros, cooperan, la iglesia entera, sigue Elisa, la iglesia entera crece espiritualmente. Si cada uno coopera, la iglesia entera crece espiritualmente con miras a su propia edificación en amor. El amor, la cual se hace referencia en la misma, es el mismo que se menciona en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos y los otros en amor. Nos soportamos en amor. Así es como crecemos, ¿verdad? Dejando de ser bebés a una madurez espiritual, con la palabra y en amor cada uno de vosotros, ¿verdad? Trabajando de una forma unida y articulada. Hermanos, amén a Dios, amén a Dios y amén a Dios. Tú ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, obedece su palabra y sus mandamientos. Crece en sabiduría, crece en inteligencia, crece en madurez espiritual, crece en madurez moralmente, mentalmente. No te dejes engañar por el mundo, no te dejes engañar por las artimañas del enemigo. Aún
a pesar de las aflicciones que tú estás pasando, de los problemas que estés padeciendo. Déjalo todo en manos de Cristo, déjalo todo en manos de Dios. Pero para ello no te puedes apartar de Él. No te puedes apartar de Dios y de la iglesia. Eso sería un craso error, un mal paso, un tropiezo, y solo serías disciplinado por Dios. Hermanos, así como amas a Dios y como te entregas a Él por completo, ama a tus hermanos en la iglesia. Amémonos unos a otros en el amor de Cristo. Crezcamos en ese amor que Dios ha puesto en la iglesia. Al crecer, cobremos más fuerza en la unidad del amor, ¿verdad? Como Cristo nos ha amado a nosotros. A Dios sea la gloria, que Jesús regrese pronto. Amén. Y vamos a orar. Señor